Ahora, pues, hace un momento, el autor, Gabriel, le regalaba a Oscar Aybar, director de cine, Margen Cínico. Es el primer libro que yo leí de Gabriel y el libro por el cual me maldije por no haber sido yo el editor, por no haber descubierto yo a Gabriel Bertotti antes que otros. Por suerte, han pasado unos pocos años, no muchos. Publicó Historia de Los Ángeles hace 2 años, 3, más o menos, incluso 4. Y aquí está, aquel era un libro de relatos, y aquí está un variado. Hemos querido llamar variado al género saltimbanqui, saltarín, misceláneo de poemas, relatos y textos inspirados en literatura y cine. Y nos acompaña Marcos Augusto, poeta, novelista secreto, que pronto saldrá a la luz. Me gusta el novelista secreto. Autor de Suceden Tardes, un poemario también en la editorial Sloper. Gracias por venir a todos, a la librería, que no me olvide de felicitar a José Luis. Espero que me esté oyendo, que luego me regaña. Y si no, nada. Gracias de nuevo. Seremos testigos. Y gracias, Gabriel, por ser sloperiano. Todos somos sloper al final. Bueno, muchísimas gracias, Román. Gracias también para que no me reña ¿Escuchan José bien Luis. o necesitan...? Yo creo que no hace falta, ¿no? Va bien, sin micro. Gracias a José Luis, a la Biblioteca de Babel. Gracias a Román por la invitación. Gracias a Gabriel por presentar este variat, como ha dicho Román. Pero me he enterado, tú me habías dicho que esto era un variat, pero me he enterado que toda la obra de Gabriel es un poco variat también, ¿no? Porque yo le he dicho esta idea de... Porque esto es como una miscelánea de textos. Hay textos casi ensayísticos, hay relatos, hay poemas. Y yo le he preguntado a Gabriel si era la forma en la que él trabajaba. Y me ha dicho que sí, por tanto el variat no es de ahora, él lleva mucho tiempo haciendo variat, ¿no, Gabriel? Sí, pero lo hemos etiquetado A ahora ver, por ¿dijo primera vez. Gabriel o dijo Román? No, Es una pregunta, Gabriel, es una pregunta sí. editorial. En primer lugar, les agradezco a todos la molestia que se han tomado en venir aquí. Y me llena de ternura que me llames Gabriel. Es verdad. Mis tías, mi abuela, nunca lograron llamarme Gabriel y me trae esos recuerdos. Así que si quieres llamarme Gabriel... Es más, si quieres llamarme Javier, tampoco hay ningún problema. Para responder a tu pregunta, todo lo que estuvimos hablando antes era mentira. Nada de lo que te dije tenía ninguna conexión con lo que vamos a hablar ahora. Así que si quieres empezar de nuevo y hacerme otra pregunta. Sí, no. El tema de cómo te planteas tu libro, cómo es pasar el rato, cómo es el proceso de escritura, cómo te lo planteas, punto de partida, su libro raro, vamos a decir, para aquella persona que no lo conozca, es la suma de textos en prosa, textos, hay poemas. Explícame un poco. Bueno, en realidad no hay punto de partida, por lo tanto tampoco hay punto de llegada ni hay medio. Es todo un azar a posteriori. Pues los textos van surgiendo y cuando se hace la corrección se arma el libro, que ha sido armado así pero podría haber sido armado de otra manera. Es pura casualidad al final. Es como jugar con las 3 maneras que Cortázar decía que se podía leer Rayuela. Sí. Que si eres un poco coherente con lo que quería Cortázar, no la lees de ninguna de esas 3 maneras. Pues más o menos lo mismo. Y con respecto a la continuidad con la obra, ¿eso te lo dije yo? Sí. A lo mejor es que me han mentido todo el rato, pero sí, estas son palabras tuyas. Sí. Está bien mentir, yo no... ¿Y cuál es la idea que te da a ti que algún escritor le diga esto está en relación con la continuidad de mi obra? No. Sobre todo cuando hablan de que se ha inaugurado el variat, ¿vale? Ver la idea esta de si era así, porque claro, yo cuando digo, oye, ¿por qué te has lanzado? Claro, Román me vendió la idea del variat, no, y es algo raro porque mezcla tal cual. Tú me dices, no, si siempre he hecho esto. Y era como, ostras. Eso no te dije eso. Bueno, que había que eran el mismo tipo de libros, ¿no? De alguna forma. Tampoco que te también... dije eso. Yo creo que sí, lo que habrán mentido tanto que no... No, mira, yo tengo una obra dividida por lo menos en 3 partes. Una es la primera, otra es la segunda y otra es la tercera. Sí, el micrófono, sí. Porque hay ruido por ahí. Hola. ¿Me escucháis ahora? Vale. Bueno, ya no hay más ruido. La continuidad es justamente el ensamblaje entre
estilos que no tengan nada que ver unos con otros. Pero por sobre todas las cosas es tratar de transformar en ficción absolutamente todo lo que pase por mis manos. Porque como vivimos ya desde Shakespeare, que somos actores que viven toda su vida en una constante representación, etcétera, etcétera, la ficción es la que nos construye a nosotros como personas en realidad. Es algo antiguo, pero creo que todos de alguna manera somos lo que somos por lo que hemos visto en el cine. El cine como catalizador de conductas y ejemplo de conductas en acción que se hacen permeables en nosotros y nos transforman también. La obra de arte como transformación espiritual y emotiva que hace que no salgas de la misma manera de ella que como entraste. Los clásicos son cuánticos. Cada vez que tú te acercas a uno de ellos es una singularidad que se reinicia y te transformas con ella. Y es como si todo lo que hubiera sucedido antes desapareciera y eres una nueva persona. Bueno, todo ese conjunto de pequeñas aspiraciones es las que yo he intentado juntar en este libro. Por eso es que estamos aquí hoy. No, pero además a nivel de ficción, yo creo que no se necesita, ¿no? Sí, mejor. Sí, mejor. Sí, perfecto. Sí, a nivel de ficciones es interesante porque en Pasar el Rato está como muy ficcionado. Al principio iba como apuntando todas aquellas referencias desde Borges, no sé, hay 80.000, Cortázar, etcétera, Billy Wilder, hay 80. Claro, iba apuntándolos, pero a ti todo ese terreno te sirve para ficcionar y para generar historias que no son ciertas, ¿no es así? Bueno, como verán en la portada, es mi padre el que está. Hace unos años, en La Habana, cuando fuimos de viaje, ya contaré la historia, decía... ¿Era antes o después de ganar el Nobel? No, mucho antes. Cuando ganó el Nobel nos abandonó, dejó de hablarnos. Abandonó la familia. Sí, hombre, qué menos. Es más, estuvo esperando toda su vida ganar el Nobel para abandonarnos, tener una justificación que no nos produjera trauma a nosotros. Pero el hecho es que Hemingway decía, aconsejaba, un error, pero aconsejaba escribir de aquello que uno sabe. Que da igual lo que sea, pero escribe de lo que sepas. Escribiendo de lo que sabes, obtendrás la verosimilitud que necesita toda ficción. Entonces, esa ficción pasará a ser casi más verdadera que los hechos reales, porque tú los has escrito con la absoluta conciencia del artesano que sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿yo de qué sé? ¿De qué está poblado mi cerebro? Está poblado de cine, de literatura, de viajes, de aventuras. Entonces es de eso de lo que escribo. Y escribiendo de lo que sé, parece que supiera que sé lo que hago. Entonces la gente dice, y no es nada. Y sin querer hacer un spoiler, de todas las ficciones que hay, porque hay muchísimas historias, hay muchísimos relatos dentro de Pasar el Rato, de todas las ficciones, ¿cuál es la que te parece más divertida, más loca? Sin crear, porque ya digo que hay muchas, vamos a hacer el spoiler de una, si te parece. ¿Cuál es la que te parece como más, no sé, sugerente, loca, divertida? Bueno, es que la que más me gusta de todas es la única que no es ficción, que es verdadera, y que es como un esbozo biográfico de mi propia vida, en la que se narra, en el libro figura que yo nací en Bahía Blanca, pero en realidad nací en la China, en una ciudad que se llama Huangpu, que traducida es Bahía Blanca. Y sucedió que mi madre era una extraña mezcla entre Ava Gardner, Sid Charisse y Sofía Loren, con el efecto que eso causa en cualquier ámbito en el que ella se presentara. Y mi padre era médico y fue compañero de equipo de rugby y de facultad con el Che Guevara. Y cuando el Che triunfa junto con el caballo, como le decían a Fidel, en la revolución, lo llama a mi padre para que se encargue de organizar el sistema sanitario de Cuba. Entonces mi padre va y tiene la primera reunión con Fidel y le presenta a mi madre. Y el caballo se volvió loco, se desbocó.
con la consecuencia que a mi padre lo enviaron a China como miembro sanitario de la delegación cubana que fue a aportar sus conocimientos al gran salto adelante de Mao. ¿Ok? Y ahí fue cuando mi padre se hizo íntimo amigo de Xiang Xiaoping, que cuando murieron 55 millones de personas de hambre en el salto adelante, pasó a estar en la lista negra porque lo criticó a Mao, y con él mi padre. Y ahí fue cuando yo nací, en esa época, en el 63. Lograron escapar a Taiwán y mi padre se hizo marino y empezó a sacar a perseguidos comunistas de la Revolución Cultural que estaban enamorados de Ava Gardner, o sea, de mi madre. Lo pasaron a Taiwán. Luego también nos echaron de Taiwán y terminamos en Cuba de nuevo, donde luego de un naufragio mi padre murió, pero a mí me salvó el caballo. Y así fue como seguí de aventura, terminé la universidad en Cuba, luego volví a Argentina donde estaban mis raíces y me di cuenta que se habían secado y me dediqué a navegar por el mundo hasta que encallé en la colonia de San Jordi y conocí a María y me fui a vivir a Porreras y luego conocí a Román y luego escribí Pasar el Rato y luego conocí a Marcos Augusto, cuyo nombre lo honra, y aquí estamos todos juntos. Todo eso es lo único verídico de todo este libro. La historia tiene mucha pinta, es verdad, obviamente, sí. Sobre todo lo de mi madre. Sí, ¿no? De veras. ¿Por qué pasar el rato? O sea, el título es llamativo, además da para mucho, ¿no? En plan, estoy pasando pasar el rato con pasar el rato. ¿Cómo se te ocurre ese título? ¿Era algo que tú ya sabías antes de lo que querías escribir, que ibas a publicar un libro con ese título, con pasar el rato? ¿O sencillamente fue como una iluminación que tuviste luego de tenerlo todo escrito que dijiste, pasar el rato? Lo de la iluminación me gusta, pero... Ahora hay un libro muy bonito, de los más bonitos de Bioy Casares, que se llama Descanso para Caminantes. Que es más o menos... Es un variat argentino. Y cuando era muy joven lo leí y hubo una de las anécdotas que cuenta Bioy Casares que me rompió la cabeza, que es un peluquero, o sea, una persona va toda su vida a la misma peluquería y el peluquero lo trata de López, señor López, señor López, señor López. Cuando esta persona se da cuenta que ya no tiene más pelo, va por última vez a la peluquería a que le corte el pelo y le dice, no me llamo López, me llamo Pérez. Y el peluquero le dice, da igual, lo importante es pasar el rato. Y eso me quedó, bueno, y aquí está. Por eso la primera cita es de Bioy Casares y termina con pasar el rato. Y de eso se derivó la idea de escribir algo que tuviera la longitud exacta que uno necesita cuando va al baño. ¿Ok? Que a veces esa situación, leer el prospecto médico o ese tipo de cosas es aburrido, entonces a veces es más aconsejable tener este libro a mano o antes de irse a dormir la siesta un rato, cuando los ojos está calculado para cuando uno empieza a estar así ya se termina lo que tiene que leer y ya se puede dormir tranquilo. Y la idea es esa, que en realidad la vida son esos pequeños intervalos en los que uno no hace nada y sin embargo justifican toda esa existencia. Y si tiene que mirar para atrás y recordar, al final ese detalle es lo único que recuerda de una gran situación. Nos hacemos un poco los tontos con él para hacernos los divertidos, pero seguimos al pie de la letra lo que decía Nabokov, que toda estructura narrativa debe tener eso, estructura y detalles. Que lo que queda en la cabeza son esos detalles. Entonces, en este libro prescindí de todo el sistema narrativo y solo me remití a los detalles. Es un conjunto de detalles que hace que tenga la aspiración de que sean inolvidables para el que los lee. ¡Wow! Quedó puta madre. Quedó muy bonito, la verdad. Y ahora que estás hablando de estructura, me ha venido a la cabeza, yo no sé, es curioso que en un libro como aparentemente que no sigue una estructura como muy, por decirlo de alguna forma, muy normativa, ¿vale? La primera parte de tu libro se abre con dos citas que son como los dos manuales sobre literatura más canónicos, que sería el de Suspense, ¿no? Cómo se escribe una novela de suspense, de Patricia Highsmith,
y luego el de Mientras escribo de Stephen King, ¿no? De alguna forma, me estás hablando de estructura y tal, es una declaración de intenciones, poner dos citas de dos manuales tremendamente conocidos sobre, pero además es como que dicen sota, caballo, rey, o sea, las horas que tienes que escribir, cómo lo tienes que hacer y tal, para que el resultado sea aparentemente algo tan diferente a lo que recomiendan los dos autores. Es que lo acabas de decir tú, que no. Era una pregunta. Es la pregunta con el spoiler incluido. La idea era no cumplir en absoluto ninguno de los puntos que, salvo el de Stephen King. El de Stephen King sí, es indispensable para poder escribir, cerrar la puerta. Es que es como un dogma para el aventurero, consiste en abrir la puerta y salir. Pero para el aventurero espiritual, iba a decir, o ficcional, es al revés, es entrar y cerrar la puerta. Esa sensación de que cerrás la puerta, que te aislás, que estás en un espacio absolutamente privado y personal, permite que salgan todos los monstruos. Más que nada es para proteger a los que te quieren, de que no se ensucien con toda la mierda que tienes en la cabeza, ¿no? ¿Tú no cierras la puerta? Creo que él lo que decía era que cerrar la puerta y que era una declaración de intenciones que me tomo en serio. Creo que era él remarcaba esa idea. Sí, es importante cerrar la puerta, claro. Para casi todo en la vida se tiene que cerrar la puerta. Es que además, el problema de los que escriben es que interactúan con los que no escriben. Entonces, tienes que hacer un montón de cosas en tu vida o tienes un montón de obligaciones si vives en pareja o si eres parte de un grupo o si compartes casa con alguien que no pueden conciliarse con el hecho de sentarte a escribir. Y si no eres un escritor como Stephen King que gana toneladas de pasta y nadie te conoce o tus libros no los conoce nadie o no se distribuye nadie, hasta es muy sospechoso que te sientes a escribir porque nadie sabe bien qué coño haces, por qué te la pasas tan bien y que no hay ningún resultado pragmático real. Es más, parece una pérdida de tiempo incomprensible para mucha gente. Por eso también es una cuestión de supervivencia y de aislamiento, es cerrar la puerta. Para que no te llamen para que tienes que hacer la comida o que tienes que hacer esto o que te necesita cualquier persona o que la interacción social. El escritor tiende a ser asocial en el momento que escribe, por definición. El hecho de cerrar la puerta marca ese límite. Incluso si no hace mucho ruido pueden llegar a pensar que te fuiste, que no estás. Entonces es la libertad absoluta. Entonces, aparte de cerrar la puerta, es un escritor silencioso, entiendo. Que la gente piensa que no estás. Bueno, salvo cuando me río. ¿Te ríes cuando escribes también? Claro. Otra de las recomendaciones que había, vamos a seguir con esas dos citas de la de Highsmith, era con unos tiempos. Ella marcaba unos tiempos de forma, bueno, un poco loca, así como era ella, como 3 meses para un borrador, tenga el número de páginas que tenga son 3 meses. Y luego la revisión se hace en tanto tiempo y se tiene que hacer en tanto tiempo. ¿Tú tienes algún tipo también de, digamos, como de tiempos establecidos y tal? ¿O cómo es tu proceso a la hora de trabajar? Claro, lo que pasa con Patricia Highsmith, que ella era una escritora profesional. O sea, un escritor es aquel al que le pagan por escribir, un escritor profesional. Por lo tanto, tiene que estar sujeta a un régimen de producción pautado porque tiene fecha de cierre, fecha de publicación. Luego están los escritores que escriben por vocación o utilizando el término respectivo amateurs, que pueden tomarse el tiempo más como quieren. Y más si tienen editores que están tan pirados como para editarlos, que también son bastante laxos con ese tipo de cosas. Entonces tú puedes montarte la historia como quieras, porque nadie va a pagarte por lo que haces, y nadie va a perder dinero tampoco con lo que haces. Ahora, yendo a lo que yo hago, yo suelo utilizar el método cortasariano. Largo el coágulo y luego trabajo sobre ese coágulo. Cuando estoy escribiendo no me marco pautas ni tiempos. Creo que no hay normas generales. Cada novela o cada historia o cada relato tiene su tiempo particular, su modo particular de ser desarrollado. Y luego está la corrección, que me parece que es la obra real. Pillas, iba a decir coges lo que tienes y trabajas sobre ello. Y luego viene la parte de la interacción con el editor.
que si es un editor en el sentido clásico, va a tratar de meter mano, tijera, opinión en lo que estás haciendo, cosa que se agradece. Soy de la idea, no sé, las obras de Coppola son mejores cuando están tocadas por el cojón del productor que cuando está él solo como productor, que no tiene ningún límite posible ni nadie que le marque las correcciones o los errores. ¿Y cómo ha sido el proceso de edición con Román, ahora que no se escucha Román? Con Román, ahora que no está, es todo muy divertido. Claro, a Román lo tienes que aceptar como es, porque si no fuera como es, no te publicaría. Claro. Entonces necesitas un editor como Román para editar cosas como estas. Y es muy divertido trabajar con Román. Más en verano, que nos pican todos los mosquitos del universo. Tú trabajas con él y tienes una batería, un bajo, 2 guitarras, ya tienes las alfombras esas que utilizan todos los músicos cuando van a tocar, y casi no trabajas sino te estás perdiendo el tiempo o pasando el rato con otras cosas todo el tiempo. Está bien. Es muy divertido, sí, además tiene mucha paciencia, porque habíamos maquetado el libro ya 2 veces y le seguía mandando cosas y en vez de mandarme a tomar por culo, trataba de alguna manera de colocarlas, y las colocaba. En mi defensa, hace falta un editor, sea quien sea, para que el título inicial que propone el autor, en este caso, pueda ser evitado a tiempo. Porque él quería titularlo 2 palmos de papel higiénico al libro. No me parece un mal título tampoco. Tuvimos que buscar una alternativa. 2 palmos de papel higiénico no me parece mal título, me parece poco papel higiénico, pero no me parece mal título. O sea, como el título no es malo. Por eso la primera opción era pasar el ratito. Bueno, yo creo que está muy bien llevado. He de decir que el libro me ha gustado mucho, que al principio no he hablado un poco de que era como una especie de mezcolana, que había tal cual, pero el libro me ha gustado mucho y lo leí a la vez, este libro, y se lo comentaba antes a él, con uno de Alfaguara que presenté hace poco, que me llamó la editorial para ver si lo podía presentar y todo el rollo, y que al final te das cuenta de que lo que resulta más interesante está publicado por editoriales pequeñas, ¿no? Que de alguna forma sí que obviamente las grandes editoriales tienen también buenos escritores. Esto me ha llevado a algo, antes me has dicho que me ha mentido en todo, pero hay algo que me ha resultado curioso y que te quiero preguntar, y quiero que de alguna forma todo el mundo sea testigo, que cuando te he preguntado qué escritores te gustaban, no ha aparecido ni de casualidad ningún español. O sea, me ha dicho de T.S. Eliot, Borges, Cortázar, pero españoles no han aparecido ninguno. A ver, explícame, ¿eso era mentira o era verdad? Bueno, en realidad hay 2 españoles que me encantan, que es Octavio Cortés Y Marcos Augusto. Tu novela no ha salido, y el libro de poesía tampoco. No, el libro de poesía sí. Pero no lo editó. Lo editó Román, lo que no te lo habrá enviado, porque tiene un editor que te cambia los títulos pero no te envía libros. Eso es un problema, claro. Lo tendrías que haber enviado. Reclámaselo. No, sí, está claro. Correos es el culpable, siempre. A ver, en mi generación existía un prejuicio muy grande con la literatura española. No te olvides que Borges consideraba a Lorca como un andaluz profesional. Entonces, era todo como franquista. Claro, hombre, Cervantes, los clásicos, pero siglo XIX y siglo XX estaba como muy menospreciado en la cultura argentina todo lo que fuera de España. Y incluso que gente como Echegaray o Benavente hubieran ganado el Nobel y otros argentinos no, encima daba como una vergüenza ajena, una inquina. Claro. Ahora viniendo a España intenté leer españoles y Javier Marías me agobia un poco. Es demasiado barroco, un poco envolvente. Y como me gusta, pero... Henry James en español, como más o menos lo que decía Umbral, Mortari Rosa, Umbral, es un novelón, es un novelón, Juan Marcé, hombre, claro que hay españoles, pero los pillé cuando ya mi etapa formativa, o los que me habían marcado de por vida, ya eran demasiado fuertes, no me impactó tanto. El que sí me impactó mucho es Vilamatas, que así como me impactó ya me aburre un poco, pero es un grande, hay muchos grandes españoles, pero ahora yo creo que en este momento de mi vida, que igual tampoco me queda tanto, lo que me quede lo reinvierto leyendo los clásicos y tal, como a Octavio o a Román.
Se te ha olvidado meter a Marcos Augusto en los clásicos, pero bueno. Que no lo he leído. ¿Por qué no me lo Pero eso mandó? es una cosa que te tiene que solucionar Román. No, ahora que acabas de comentar lo de la novela de Umbral que has citado, yo siempre he comentado, es una novela que me encanta. Luego me leí la de Sergio El Molino, la de La Hora Violeta, que también habla de la muerte del hijo. Pero claro, la de Umbral al final, no sé si es una novela, si es un poema en prosa, es una cosa... ¿Cómo te gustaría que la gente calificase o recordase a pasar el rato? ¿Es más poesía, es más novela? Porque realmente es una pregunta pertinente porque hay un poco de todo, es un variado. Se llama De frito o de pelotas. No, con que le recuerden. Ya no pido más. Léanla y no la olviden. Y cada tanto releanla. Y que les sirva también para... A nosotros, Borges, por sobre todas las cosas, además de su nivel de belleza y estilístico, nos sirvió para conocer la literatura, o conocer el cine, o conocer la poesía. Nos permitió conocer a un montón de autores que no sabíamos ni de su existencia. Muchos de ellos, incluso en sus propias culturas, autores marginales o subestimados. Y ojalá que con este libro les pase lo mismo, que no se dejen asustar por las referencias o porque no conozcan, sino que vayan, aprovechando encima que uno puede leer el libro con el ordenador en las piernas, entrar en la wiki o en YouTube y fijarse y mirar las cosas de las que habla, que están ahí, que sea como un trampolín que les permita entrar en otros conocimientos y en otros escritores, como por ejemplo el libro de poesía de Marcos Augusto, o su novela que será publicada por Random en el 2026. Y he dicho Random, no es Loper. Román no quiso, no, bueno, no. Yo nunca pensé que iba a presentar un libro que la portara, bueno, él ha comentado que era su padre, no digo que no sea tu padre, yo no sé, pero es Hemingway. Nunca había pensado que iba a presentar un libro con Hemingway en la portada. ¿Por qué está ahí Hemingway? O sea, supongo que debe ser un autor que te encanta, pero ¿cuál es el motivo de poner a Hemingway allá? Creo que está claro cuál es el motivo. O sea, la foto es potente, desde la luego. foto es potente. La foto es potente y la segunda razón es que la foto es potente. Y la tercera probablemente sea que la foto es potente. Llama la atención, sí. Además, para todos los que detestan Hemingway, es la foto más detestable de Hemingway. Pelo en pecho, escopetón, cara de malo. O sea, es que yo la es detesto la un poco, masculinidad, foto, claro, la masculinidad sí. tóxica, el zoom de la masculinidad tóxica. Y para tocar un poco los cojones es guay también. Porque despierta la curiosidad. Puta, odio la masculinidad tóxica y me ponen un libro con la masculinidad tóxica en esencia en la portada. Que lo abras hace que vayas un paso más allá de tus prejuicios. Que te despierte una cierta curiosidad y que lo sigas leyendo, ya vamos mucho más todavía. Y que encima luego le tengas aprecio al libro a pesar de esa portada, habla muy bien de ti, Marcos Augusto. Es que te voy a decir que, claro, la portada me pareció y además lo abrí y dije, este es Hemingway, ¿no? Y lo miré y dije, es Hemingway, sí. Antes me has hablado de tu propia teoría sobre Hemingway y tal. Como antes has dicho que me has mentido en cosas, quiero saber, a ver, que ahora digas qué te parece Hemingway, qué te parece la figura, el autor, ¿no? Un poco, porque sí que es verdad que lo has citado cuando hemos hablado y la forma de trabajar de Hemingway también es algo que tú tienes presente a la hora como de trabajar y tal. Pero luego sobre la figura del escritor y su obra, ¿qué opinas? Bueno, en Hemingway por sobre casi todos los escritores hay que diferenciar muy grande, hay una diferencia muy grande y por la salud mental hay que separar lo que es él como su propio producto de marketing patético y él como escritor. Y en qué momento, como diría Vargas Llosa, se jodió Hemingway. Hay un momento que el tío se jode. Pero si tú lo pillas como artista, lo puedes poner en la literatura en la misma posición que tuvo Lester Young, por ejemplo, en el saxo. Que luego todos tocaron como Lester Young, o lo que le pasó a Charlie Parker, y que se terminó hablando de sus sucesores o epígonos y no del propio autor, que quedó como desdibujado. El estilo que inventó Hemingway después fue seguido por casi toda la prosa del siglo XX. Pero el primero que se le ocurrió escribir de esa manera y que se esforzó como un artista, no como un cazador o como un vendecrecepelo,
fue Hemingway a ese nivel. ¿Sabes? Lo increíble de la literatura yankee es que al mismo tiempo lo tenían al otro extremo, que era Faulkner, que era el hiperbarroquismo sin fin. Entonces, claro, Faulkner es otro de mis maestros. Es demasiado pretencioso considerar a Faulkner como maestro, porque implicaría que de alguna manera yo hago algo parecido lejanamente a lo que hacía Faulkner. Y acá nos vamos a otro tema también. ¿De qué coño estamos hablando? Si estamos hablando de Faulkner y de Hemingway leídos en inglés, o de Faulkner y Hemingway leídos en castellano o en catalán. Y tendríamos que incluir a sus traductores. Cuando decimos, he leído a Hemingway, coma, ¿En tu caso es en inglés o en castellano que lees a Hemingway y a Faulkner? Lo leo en inglés. Lo lees en inglés. Bueno, Faulkner tiene que tener su cosa leerlo. Lo he leído en castellano y luego lo tengo todo en inglés y lo voy leyendo en inglés. Claro. Realmente lo que hace Hemingway solo lo puedes comprender si lo lees en inglés. No hablemos ya de Faulkner, porque Hemingway repite constantemente las mismas construcciones o las mismas palabras. No utiliza el sinónimo, que también para Borges era una artimaña deleznable. No tiene miedo en repetir, y esa repetición es como un toque percusivo, que es como la música de fondo que marca todo el relato o toda la narración. ¿Y los traductores evitan y buscan sinónimos o qué? Hay traductores que buscan sinónimos. Y otros que se mantienen fiel a la idea de Hemingway. Claro, pero el que se mantiene fiel a la idea de Hemingway, Queda una raro. persona no entrenada dice... Ya, queda raro, claro. Queda raro. Sí. Por eso la mejor traducción de Faulkner es la de Borges, que es el que lo traicionó radicalmente y lo hizo suyo. Acá también en este libro el autor tiene el tupé de decir que las dos mejores novelas que se han escrito en castellano son Orlando y Las Palmeras Salvajes, que son traducciones de Borges, de Virginia Woolf y de William Faulkner. Pero las interviene, no las traduce. O sea, un traductor es como cuando Octavio se sienta en el piano e improvisa sobre un estándar de jazz. ¿Ese estándar de jazz es de Gershwin o es de Octavio? Vamos a hablar de la música, también que está muy presente, porque hemos hablado de ¿Por qué no referentes. señalaste rock? No, quería señalar el libro. Yo pensé que quería señalar los calcetines de huevo frito. Es que son muy musicales también, obviamente. A nivel, claro, hay un mogollón de personajes, de escritores, de músicos, pero la música está también muy cineastas, el cine está súper presente. Forma parte, creo que es como una especie de referencias que a él le sirven para generar historias, para contar un poco lo que le da la gana, ¿vale? Pero la música también está muy presente y no hemos hablado de ella hasta ahora. Coméntame. Claro, coméntame. Porque si me contesto a mí mismo o hago un spoiler, ya no... Claro. No, me pareció muy bien todo lo que dijiste, pero me faltaba la pregunta. Sí, pues háblame del papel de la música en pasar el rato. El papel de la música en pasar el rato es el papel de la música en la vida de todos y cada uno de nosotros. Posiblemente sea el papel más esencial que cumple cualquiera de las artes que existen en este planeta, la música. Ahora, en este libro, claro, Chick Corea. Hablo de Chick Corea. Hay que entender que este libro esto es el spoiler de los spoilers. Es una autobiografía encubierta. La autobiografía no consiste solo en contar los hechos de tu vida, sino consiste en hablar o incluso homenajear aquellas cosas que te sucedieron que te hicieron ser quien eres. Entonces, la música es parte esencial de quién soy yo. Y la música que he escuchado es tan importante en mi vida como las personas con las que he interactuado, a mis padres mismos. O sea, para mí es tan importante Chick Corea o los Beatles o Frank Zappa o cualquiera de los músicos que hay, como cualquiera de las personas que me cambiaron la vida, que no puedo olvidar. A mí me pasa que con determinados artistas se produce una relación fraterna, de amistad, de cariño. Yo, Cortázar, por más que ahora lo esté traicionando constantemente diciendo que sus novelas igual son obras de una persona inmadura, o separando sus relatos de sus novelas o de sus misceláneas, yo lo quiero como un amigo.
¿sabes? O al mismo Hemingway, o a los autores que figuran aquí, yo los quiero. A Marcel Schwab, lo quiero, le pasaría el hombro así, tranquilo, todo va a ir bien, no te preocupes, ¿sabes? Claro. Entonces, Has citado a Cortázar y antes, con una cara que daba un poco de pena, yo te he pedido, ¿cuándo has sido infiel a algún escritor? ¿Cuándo tal? Y tú me has dicho Borges y Cortázar. Y me lo has dicho con auténtica No, Borges cara no. de pena. Borges y Cortázar. me no, has dicho. a García Márquez. Ah, García Márquez, perdona. García Márquez y Cortázar, es verdad, sí. ¿Por qué esa infidelidad? ¿Qué les has hecho? Porque la cara era de pena, realmente. Cosas no sé- mujeres, cosas de faldas, ¿no? No sé si podría volver a leer, por ejemplo, 100 años de soledad. Sí podría leer una y otra vez, no sé, los relatos de Nick Adams, por ejemplo, o podría releer una y otra vez La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Pero no podría, de ninguna manera podría leer de nuevo 100 años de soledad. A pesar de lo importante que fue en mi vida y cómo me cambió, y lo mismo me pasa con Rayuela. Con Rayuela puedo leer algunas cosas aisladas, pero no hablemos de un tal Lucas o de los cronopios. Ya la palabra cronopio me suena a mindfulness, o a resiliencia, o a Hemos hablado antes también, claro. procrastinar y de esas barbaridades. Autoayuda. Autoayuda, autocuidado, Cuidado y empatía, cronopios. Sí, No así las danzas. Bailar catala y bailar tregua me sigue gustando. Oye, lo que no hemos dicho al principio de todo es que si alguien quiere hacer una pregunta, obviamente llevamos ya un rato charlando, quien quiere hacer una pregunta y, no sé, está abierto, como cualquier presentación, ¿eh? O sea, algo participado, si queréis preguntar lo que sea. No tantas manos. Bueno, pues... ¿Cuánto Román, ¿tienes alguna tiempo pregunta? tienes para dedicar libros, a firmar libros a tus fans? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo lo digo porque José Luis nos echará. La librería Pues cerrará. terminamos ya y que... Ahora, yo quiero decir claro. una cosa nada más. Que el libro se divide en dos partes. La segunda parte es de todo lo que hemos hablado en esta presentación. Y la primera parte no hemos hablado nada en esta presentación. Así que eso les corresponde a ustedes descubrirlo. O sea, se van sin spoiler. Por igual. Y nada, y en nombre de nuestro amigo latino romano y mío, les agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias. Ha sido una maravilla. Me lo he pasado estupendamente. Entusiasmo en el teatro y en la música. Oye, un placer, ¿eh? Me doy